Se vienen los judíos o Ayudim Baim. Es el nombre de un programa satírico de la TV israelí, quizás uno de los mejores programas de la televisión israelí. No todos están de acuerdo, es un programa muy polémico, dedicado a la historia del pueblo judío desde tiempos bíblicos y hasta la actualidad. No siempre muy respetuoso. Mucha gente se siente herida por el contenido, especialmente cuando trata de episodios bíblicos. Por ejemplo, hay un episodio donde Moisés le dice al pueblo de Israel, ustedes son una porquería. Hay otro episodio donde sugiere que entre David y Jonatán había una relación que era más que una simple amistad. Y por lo tanto es un programa que por un lado es muy gracioso, a mucha gente le gusta, mucha gente se enoja cuando lo ve. El último capítulo, sin embargo, yo creo que a todos los israelíes nos ha tocado. En ese capítulo hay un sketch donde se mencionan distintos momentos de la historia judía donde los judíos fueron perseguidos, asesinados en masa, empezando por la época del Segundo Templo, la destrucción del Segundo Templo, y hasta la reciente masacre del 7 de octubre. Mi amigo y colega Ariel Kanievski publicó una versión subtitulada al español de ese video. Realmente lo recomiendo mucho, pero para poder entenderlo completamente es necesario también entender un poquito acerca de los distintos episodios a los que se refiere el video. Y mi intención ahora es tratar entonces de expandir sobre ese tema, una breve explicación acerca de cada uno de los episodios trágicos a los que se refiere el programa. Lo vemos juntos y yo voy cada tanto pausando y explicando entonces. La mañana del 9 de Av, es decir, el momento en el cual Jerusalén fue tomada por los romanos. Estamos hablando de uno de los episodios más traumáticos y más terribles de la historia del pueblo de Israel, el 9 de Av, la fecha en la que Jerusalén fue destruida, el templo de Jerusalén fue destruido. Estamos hablando, por supuesto, de los romanos en el año 70. De ahí comienza la expulsión de los judíos, el segundo exilio, la dispersión de los judíos por el mundo. Es interesante que esta misma fecha 9 de Av, o cercanías del 9 de Av, un poquito antes, un poquito después, también otras grandes desgracias del pueblo judío ocurrieron en la misma fecha. La destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo a la que se refiere ahora el video, la expulsión de los judíos de España también fue un 9 de Av, el atentado en la AMIA en Argentina. Esos son algunos ejemplos. Es una fecha muy terrible en la historia del pueblo judío. Veamos qué más dice el video. התעוררנו מרעש מחריד, לא הבנו מה קורה. עד שהבנו, אז הרומאים התחילו לשרוף את המקדש. ותוך רגע הם מילאו את הרחובות, התחלנו לשמוע צעקות מרחוק, אז סגרנו את החלונות, נעלנו את הדלתות וישבנו בשקט בלי להוציא מילה. ואז שמענו צרחות מהבית ליד. Bien, está claro desde el primer momento para el que está enterado, para el que leyó lo que ocurrió el 7 de octubre, que lo que está haciendo aquí el programa es un paralelismo entre estos episodios terribles de la historia judía con lo que nos ocurrió recientemente. Fíjense, dice, empezó con un gran ruido. El ataque de Hamas empezó también pues, con ataques de misiles, miles de ellos. Se escondieron y se encerraron en las casas. Mucha gente fue eso lo que intentó hacer, tratar de esconderse y encerrarse con la intención de ver si así podían sobrevivir. Colonia 1096. Ya saltamos 1000 años del 70 de la era común a 1096. Estamos hablando de la época de las cruzadas. El año anterior, 1095, el Papa Urbano II había dicho a los cristianos de Europa que todo aquel que fuera a luchar para conquistar la Tierra Santa, para recuperar Jerusalén,
recuperar la iglesia del Santo Sepulcro, sus pecados le quedaban perdonados. Entonces miles, decenas de miles de cristianos que salieron de todas partes de Europa, de todas las direcciones, pero sobre todo de lo que hoy sería Inglaterra, Francia, Alemania, en dirección a lo que hoy es Israel, con la intención de lo que para ellos era una buena acción, recuperar un lugar santo para el cristianismo. Y ya que estaban, de paso, pues matar judíos que había viviendo en Europa, porque matar judíos es otra buena acción, ¿por qué no? Y si no lo es tan buena, el Papa ya nos prometió que todos nuestros pecados quedan perdonados, así que, ¿por qué no? En camino a matar musulmanes en Tierra Santa, matemos también unos cuantos judíos. Así comunidades enteras de lo que hoy es Alemania desaparecieron por completo en el año 1096. משפחה נחמדה, האבא היה המוהל של הקהילה, הוא עשה לבן שלי את הברית. שמענו אותם צועקים עד שלא שמענו יותר כלום. חשבנו לברוח ליער, אבל כל מי שניסה לברוח גילה שפשוט אי אפשר. Y todo el que intentó escaparse al bosque descubrió que no se podía. Otra resonancia con lo que fue el 7 de octubre hace recordar sobre todo a la fiesta de Nova, el festival de música que fue atacado por Hamas, y los asistentes que estaban ahí bailando y celebrando la vida tuvieron que escaparse por sus vidas, esconderse detrás de arbustos, salir a esconderse a donde pudieran, y pues los terroristas los perseguían y los iban matando uno por uno, violando a las mujeres, secuestrando algunos de ellos. הם חיכו ברחובות ותפסו כל מי שיצא החוצה מהבית. השלג התערבב עם הדם. אנחנו חיכינו שמישהו יבוא לעזור לנו. Kishinev, 1903. Estamos hablando de uno de los muchos pogroms del este de Europa de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. המשטרה, הצבא, מישהו, אבל אף אחד לא בא. Esperamos que viniera a salvarnos el ejército, la policía, nadie llegó. Otra vez nos hace acordar del 7 de octubre, donde lamentablemente la policía y el ejército israelí no estuvieron a la altura. Jamás consiguió tomarnos por sorpresa. El ejército no se esperaba este ataque, demoró en reaccionar, y hubo gente que tuvo que estar luchando o escondiéndose por 24 horas, por 48 horas, hasta que finalmente el ejército realmente pudo atrapar a todos los terroristas y hacerse cargo de la situación. Pero claro, en otros casos de la historia, pues nadie vino a salvar a los judíos, ni siquiera tarde. התפללנו לאלוהים, אבל גם הוא לא בא. Le oramos a Dios y ni siquiera Dios llegó. Este es un ejemplo de por qué este programa es tan polémico. Mucha gente se puede sentir ofendida por una frase como esa, pero es una frase natural. Es común que nos preguntemos la pregunta del millón: ¿por qué ocurren cosas malas a la gente buena? ¿Dónde está Dios cuando este tipo de desgracias ocurren? Y pues por supuesto que hay distintos tipos de respuesta ante esa pregunta, pero hay muchos que el mismo hecho de plantearla hacen que se sientan incómodos o ofendidos. הרגשנו כל כך לבד. ואז הם באו ודפקו אצלנו על החלונות, אז מהר לקחנו את הילדים, תפסנו אותם, רצנו לכיוון הגג. יכולנו לראות את כל הבתים מסביב, הכל אש, הכל שרוף. Hebrón 1929. Ya llegamos a la época del conflicto árabe-israelí, o el conflicto palestino-israelí. 1929 fue uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros estallidos de violencia del actual conflicto. En la mezquita del Aqsa, el mufti de Jerusalén, la máxima autoridad musulmana de la región, dio un discurso, un sermón, diciendo que los judíos tienen intenciones de destruir las mezquitas, y como consecuencia, como reacción, musulmanes de distintas partes de la tierra de Israel salieron a matar judíos. Y quizás el caso más grave fue el de Hebrón. La comunidad de Hebrón, pues los que no murieron se escaparon
y desapareció por completo una comunidad que tenía unos 400 años. Por supuesto que hubo judíos en Hebrón desde la época de los patriarcas, pero la comunidad moderna, 400 años, algunos judíos que habían llegado a Hebrón después de la expulsión de España y se dedicaban más que nada a estudiar las escrituras. Eran una comunidad de eruditos y sus familias. No solamente Hebrón, fue destruida la comunidad de Safed y la comunidad judía de Gaza desapareció en 1929. Hoy acusan a Israel de genocidio, de limpieza étnica. Genocidio y limpieza étnica en Gaza ocurrió en 1929, cuando todos y cada uno de los miembros de un pueblo fueron atacados por ser miembros de ese pueblo por ningún otro motivo. No es que había una guerra por territorio, no. Todos los judíos atacados por ser judíos, y así desapareció la comunidad judía de Gaza, limpieza étnica total de judíos en Gaza. Hay que decir, es importante resaltarlo, que muchos judíos, en el caso de Hebrón, por ejemplo, se salvaron gracias a musulmanes que interfirieron y los escondieron o los defendieron de otros musulmanes que estaban atacando. Eso es importante recordarlo también. ראינו את הפנים שלהם, של האנשים שעד אתמול קנינו אצלם ירקות, הופכים לחיות אדם. הם היו באקסטזה, הם ניפצו את החלונות הראווה, ראיתי אותם שורפים את החנות של אחותי, אחר כך עולים ושורפים את הבית כנסת. Berlín 1938, destrucción de comercios, sinagogas, ataques judeos. Por supuesto que es una referencia a la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, que se llama así porque, bueno, destruyeron los cristales de las tiendas de los judíos, pero no solamente los cristales, sacaban los judíos, muchos fueron asesinados, y estamos hablando de antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. והכל היה מלא עשן וסמוכיות לא חשבתי שבני אדם מסוגלים לעשות דברים כאלה. זה היה כאילו להסתכל על הרוע האנושי בעיניים. No pensé que seres humanos eran capaces de hacer algo así. Y esto es antes del principio, antes de la Segunda Guerra Mundial. Esos seres humanos llegaron a cosas mucho peores muy poquito después. הם ידעו בדיוק לאיזה בתים להיכנס, כי הם סימנו אותם בצבע אדום. Bagdad 1941. Estamos hablando de la misma época de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que el holocausto judío, el asesinato de 6 millones de judíos en Europa, es mucho más famoso que la masacre de los judíos de Bagdad. Pero es importante conocerla también. Hay mucha gente que tiene la idea inexacta de que pues en el mundo musulmán la relación entre judíos y musulmanes pues siempre positiva, y que a diferencia de la Europa cristiana medieval, donde los judíos eran perseguidos, expulsados y asesinados, los judíos vivían tranquilos y felices en el mundo musulmán, y pues no es del todo cierto. Es verdad que en comparación con Europa, con la Europa cristiana, relativamente hablando, sí, pero hubo muchísimos casos de judíos masacrados en el mundo musulmán también. Y el de Bagdad en 1941 es un ejemplo de tantos. Yo creo que los que escribieron el guión de este programa les fue importante añadir este pasaje, porque para no dejar afuera a ese sector de la comunidad judía israelí que viene de los países árabes, que no recordar solamente el sufrimiento de los judíos de Europa oriental, que es el más famoso, el más conocido. Y en el caso de Bagdad, Irak, la antigua Babilonia, estamos hablando de la comunidad judía más antigua del mundo fuera de Israel, desde la época del primer exilio, 2500 años atrás, pero que hasta hoy en día ha desaparecido casi que por completo. Quizás queden muy poquitos judíos todavía en Bagdad, no solamente por el pogrom de 1941, sino que porque después de
1948, la Guerra de Independencia de Israel, después de que Israel derrotó a 5 ejércitos árabes juntos, incluido al de Irak. Árabes en países árabes tomaron represalias contra los judíos y 1 millón de judíos provenientes del mundo árabe inmigraron a Israel en los años 50, refugiados. Hoy no los conocemos como los refugiados porque fueron absorbidos y hoy son israelíes y pues también queremos recordar que también ellos tuvieron que pasarla en momentos difíciles. הקטנה שלי שאלה אותי אם הם הולכים לרצוח גם אותנו. Mi hija me preguntó si nos iban a matar también a nosotros. Eso obviamente inspirado también en el 7 de octubre. Tenemos testimonios de familias donde los niños le preguntaban a los padres, nos van a matar a nosotros también. לא ידעתי מה להגיד לה. אמרתי לה, לפחות אנחנו ביחד. ואז הוצאתי את הפיגיון, נעמדתי מול הדלת וחיכיתי. ואז הם הגיעו גם אלינו. הם ניסו להיכנס. כפר עזה. כפר עזה, una de las comunidades judías cerca del límite de Gaza, que fue atacada por los terroristas de Hamas el 7 de octubre. Si no me equivoco, es uno de los lugares donde más fueron asesinados en proporción a la cantidad de gente que había ahí. A mí me toca un poco más cerca porque mi hermana vivió en Kfar Aza 2 años, no durante la masacre, sino muchos años atrás, y ella conoce también gente que pereció y familiares de víctimas. אבל בעלי החזיק את הידית של הדלת של הממ"ד עם קרש, ובחוץ ירו טילים על מכוניות שנסעו בכביש. זהו, בהחלטה של רגע פשוט לקחנו את הילדים על הידיים ורצנו. לא יודעת איך, אבל שרדנו. Todos los episodios de ataques en masa a judíos el 7 de octubre es uno más de esta larga lista. כולם שואלים אם נצליח לחיות עם זה. אנחנו חייבים איכשהו להמשיך הלאה, לאט לאט. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo seguimos ahora adelante? Y pregunta que hemos tenido que preguntarnos siempre, pero siempre que nos han golpeado, hemos sabido levantarnos. להתחיל לבנות מחדש. את כל מה שהם הרסו, את כל מה שהם שרפו. את המשפחות, את הקהילות, את העם. אנחנו לא הולכים לשום מקום. אנחנו נמשיך לחיות פה. נמשיך לחיות בשביל כל מי שאיבדנו, בשביל הילדים שלנו. אנחנו נהיה בסדר. בפנים עמוק, אני יודעת את זה. רק אם הייתי יכולה לראות עוד פעם אחת את אחותי. הבן שלי. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Reconstruiremos, avanzaremos, como tantas otras veces en nuestra historia. Y sin olvidarnos de aquellos que hemos perdido. את אח שלי. את האחיין שלי. את אבא שלי. את אמא שלי. רק עוד חיבוק אחד. Muy duro. Sin palabras. Sin palabras.